como dicen, lo mejor para el final. Lo mejor para el final, claro. Vamos a empezar. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve la diapositiva? ¿Me confirma? Eh, yo la veo perfecto. Ya, Si les pueden dar un bonito arriba por el chat, todo bien. ya bueno. Bienvenidos entonces a la segunda sesión de Libros Malditos y Manuscritos Misteriosos. Bueno, ya nos presentamos. Mi nombre es Álvaro y igual que la vez pasada vamos a revisar las fechas que tenemos. Hoy día estamos a 16 y es la segunda fecha con libros sobre religión, mitología, narrativa y poesía. Y los próximos 2 viernes se vienen grimorios y libros relacionados con magia negra, demonología, rituales y entidades sobrenaturales. Religión. Tenemos el libro de los muertos o libro de la salida al día. ¿Alguien conoce este libro? ¿Lo ha escuchado? Era el libro que, que se tenía que leer cuando alguien moría. Era como el libro para que fuera aceptado en la otra vida, o así. Exactamente. Bueno, hay una referencia como mala en la película La Momia, los que vieron La Momia. Supuestamente el libro de los muertos era para revivir al antagonista de la película y se abría como con una llave. Nada más falso de la realidad. El libro de los muertos, bueno, tiene su origen en Egipto, obviamente, en la ciudad de Tebas. No se sabe quién lo hizo porque es un libro que recopila varios como sortilegios, que es lo que viene adentro, y aproximadamente del año 1600 antes de Cristo. La temática es ritual funerario muerte y es real, muy, 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 muy real. Como ya mencionaba, es un compendio y básicamente trata de ayudar a los difuntos, a los que mueren, a superar su paso en el más allá egipcio, eh, lo que se le llama Duat, el inframundo, y después llegar al paraíso, que se llamaba Aru, en la otra vida. Bueno, obviamente todo esto no era para cualquiera. No cualquiera, no un esclavo podía tener este libro, considerando que los libros antes eran de la realeza. Solo los faraones podían tenerlo. Es decir, se momificaba el faraón y se agregaba este libro dentro del ataúd para que el faraón pudiera hacer todo este viaje en el más allá sin problemas. En un principio, mucho antes de que existiera el libro, lo que se hacía era redactar estos sortilegios en las paredes de las tumbas, con jeroglíficos. Después se le añadió dentro del sarcófago, también tallado, los mismos sortilegios, y después de a poco se fue incluyendo en papiro dentro de los ataúdes. Y como mencionaba, solo se le permitía al faraón tener este privilegio de este manual de cómo enfrentar el más allá. Aunque después se encontraron fragmentos del libro y también libros en tumbas de gente que no era faraón, sino que eran gobernadores, gente que era, no sé, algunos Gente de sacerdotes, la nobleza. claro, gente de la nobleza, obviamente no del pueblo esclavo, pero ahí se quiere decir, eso quiere decir que se democratizó el más allá. Dejó de ser algo exclusivo faraónico para pertenecer un poco más a la gente no divina. El libro tiene 192 sortilegios. Del 1 al 16 es la entrada a la tumba, se desciende al infierno y se recupera el movimiento y el habla, porque supuestamente cuando la persona moría quedaba, se puede decir entre comillas, descuartizada espiritualmente. Entonces, ya en la muerte con este libro, el cuerpo recuperaba su movilidad. Después se explica el origen de los dioses y lugares, y los fallecidos son obligados a vivir de nuevo para que pudieran renacer. Del capítulo 64 al 129 se viaja a través del cielo en el arca solar como uno de los muertos benditos y después se desciende al inframundo para presentarse ante Osiris. Esa parte es muy importante porque ahí entra lo que se llama el juicio de Osiris. ¿Qué era el juicio de Osiris? Lo vamos a explicar en breve. Y luego que se superaba este juicio,
el fallecido podía asumir su poder de nuevo como un dios más. Es decir, el faraón llegaba al Olimpo egipcio, si se puede decir, para sentarse junto a los otros dioses. Y también al final del libro se incluyen capítulos sobre amuletos protectores, provisión de comida y lugares importantes. Que era el juicio de Osiris, que es algo muy relevante en este libro. El juicio de Osiris y la confesión negativa, el capítulo más famoso de este libro. Básicamente el juicio de Osiris se puede comparar con cuando te leen los pecados. El faraón llegaba ante los dioses y aquí entra el concepto de balanza. Se pesaba el corazón del muerto y se contraponía la pluma de Mat, que era todo el conocimiento existente en el universo y la justicia. Si el corazón se equilibraba con la pluma, quería decir que el faraón tuvo una vida honesta y correcta. Si el faraón o el gobernador o cualquier persona que tenía el libro, en su corazón era más pesado que esta pluma, quería decir que no fue correcto en vida y se le arrojaba al pozo donde otro dios se lo comía, era un dios con cabeza de cocodrilo y se lo comía. Puede ser una analogía al infierno. Y aquí se puede comparar esto como tienes que vivir de forma correcta y moralmente correcta para poder llegar al paraíso, que se repite prácticamente en todas las religiones. Este fragmento que está acá es de la traducción del libro de los muertos, y no sé si Mauricio puede ayudarme a leer. Sé que es mucho texto, pero vale la pena porque podemos comparar así con los mandamientos cristianos que existen. Mucho texto, Álvaro. El juicio de Osiris, la confesión negativa. Pero aquí ya se llegó ante los dioses a la balanza. Ya estamos frente a nuestro. Salve Dios grande, Señor de la verdad y de la justicia, amo poderoso. He llegado hasta ti. Permíteme contemplar tu radiante belleza. Sé tu nombre mágico y también lo de las 42 dignidades que te rodean en la gran sala de la verdad, justicia, el día en que se rinden cuentas de los pecados ante Osiris. La sangre de los pecadores les sirve de alimento. Tu nombre es el Señor del orden del universo, cuyos dos ojos son las dos diosas hermanas. Es así que yo traigo en mi corazón la verdad y la justicia, porque he sacado de él todo mal. Yo no he hecho mal a los hombres. Yo no empleé violencia contra mis parientes. Yo no reemplacé por la injusticia a la justicia. Yo no frecuenté a los malos. Yo no cometí crímenes. Yo no hice trabajar para mi beneficio con exceso. Yo no intrigué por ambición. Yo no di malos tratos a mis servidores. Yo no blasfemé de los dioses. Yo no privé al pobre de su alimento. No cometí actos execrados por los dioses. Yo no permití que un amo maltratase a sus sirvientes. Yo no hice sufrir a otro. Yo no provoqué el hambre. No hice llorar a los hombres, mis semejantes. Yo no maté ni ordené matar. Yo no provoqué enfermedades entre los hombres. Yo no sustraje las ofrendas de los templos. No robé panes de los dioses. No me apoderé de las ofrendas destinadas a los espíritus santificados. Y yo no cometí acciones vergonzosas en el recinto sagrado de los templos. Y termina acá. Yo no disminuí la porción de las ofrendas. Yo no traté de aumentar mis dominios utilizando medios ilícitos ni usurpando los campos de otros. No manoseé los pesos de la balanza ni su astil. Yo no quité la leche de la boca del niño. No me apoderé del ganado en los campos. No tomé con el lazo las aves que estaban destinadas a los dioses. No pesqué peces con peces muertos. Yo no puse obstáculos en las aguas cuando debían correr. Yo no apagué el fuego en el momento que debía arder. Yo no violé las reglas de las ofrendas de carne. Yo no me apoderé del ganado que pertenecía a los templos de los dioses. Yo no impedía a un dios que se manifestase. Yo soy puro, soy puro, soy puro. Fui purificado igual que el gran fénix de Heracleópolis, porque yo soy el Señor de la respiración, que da vida a todos los iniciados el solemne día en que el ojo de Horus, en presencia del Señor divino en esta tierra, culmina en Heliópolis, el ojo de Horus.
ya que vi culminar en Heliópolis, el ojo de Horus, no me sucederá ningún mal en esta religión, en esta región. Oh dioses, ni tampoco en vuestra sala de la verdad, justicia, porque yo sé el nombre de los dioses que rodean a Maat, la gran divinidad de la verdad, justicia. Palabra del Señor. Palabra del señor Osiris. Está ganado el paso al cielo egipcio, Mauricio. Gracias por leer. Amén. Amén, compañero Mauricio. Amén. Bueno, aquí veo la frase que llama la atención aquí, yo soy puro, como clamando que por favor lo dejen pasar, así como, aquí tienen mi corazón como prueba, ¿qué más quieren? Es importante lo que dice al final, que dice que yo sé el nombre de los dioses. Para los egipcios era muy importante saber el nombre de las cosas en el más allá, porque eso supuestamente les daba poder para controlar estas cosas. Entonces, por eso menciona al final que yo sé el nombre de los dioses. Entonces, déjeme pasar, por favor. Bueno, el cielo egipcio se le llamaba el campo de juncos, que era supuestamente el mismo Egipto en el que se vivía, pero donde reinaba la tranquilidad, no había guerra, no había miseria, era todo muy utópico. Pero en el cielo egipcio se tenía que trabajar. No había descanso para el egipcio. Entonces, por eso, no sé si ustedes han visto estas figuritas que se llaman Ushetbi, que son como unos frasquitos que a veces salen en la imagen de las tumbas. Supuestamente estas figuritas eran las que hacían que el egipcio pudiese realizar sus trabajos manuales en el más allá. ¿Y qué pasa si el muerto, por ejemplo, el faraón o el noble que moría, el corazón se le destrozaba? No sé, pues si le llegaba una lanza en el corazón y cómo lo pesaba el más allá. Lo que se hacía en reemplazo de un corazón era poner escarabajos enjollados que sirvieran como reemplazo. Entonces, el corazón era algo muy importante en la cultura egipcia. Y ahí uno empieza a notar las analogías que hacían. El primer como libro de los muertos que se encontró dentro de un sarcófago, que no sé si pues se ve acá en las imágenes, va a aparecer ahí en el GIF, que era de una, no recuerdo bien si era como de la nobleza o sacerdotisa. Se encontró dentro de este sarcófago, el primer como compendio del libro de los muertos más completo. Porque al final no había como uno solo, sino que la gente podía adaptarlo a sus necesidades. En ese sarcófago eh, se adaptaba, se hacían versiones cortas, así como para los que no tenían tanta plata, porque hacer un libro de los muertos significaba el salario anual de un trabajador egipcio. Entonces era muy, 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 muy caro. Y lo que se hacía básicamente era generar copias y dejar los espacios en blanco donde iba el nombre de la persona que lo encargaba. Y al final solo se ponía el nombre. Algunos tienen unos sortilegios, otros no, les sacan, les ponen. Y hasta que cerca del, no recuerdo bien si era 1800 o 1900, se hace un compendio definitivo que incluye los más importantes. Generándose sí el Entonces libro se adaptaba según la situación económica de cada uno. o el que lo necesitaba. A veces no era necesario porque el viaje era relativo a la persona, el viaje era más allá. Ese era el Hay, gran libro de los muertos. ¿Cómo dices? hay un par de cosas que me llaman mucho la atención. ¿Cómo La cuál? primera es ver cómo van en el fondo, que si vas un poco más atrás, la diapo, ¿Acá? ahí. En la parte del 130-189 que dice, tras haber sido reivindicado, el fallecido asume poder en el universo como uno de los dioses. También se incluyen diversos capítulos sobre amuletos, protectores, provisiones de comida y lugares importantes. O sea, Sí, me llama la atención por las necesidades fisiológicas que asumen que tras la muerte siguen existiendo para el alma, pues, en el otro mundo. claro. ¿Cachai? A Eso diferencia es de la que existe la- ahora, que es descanso eterno. Allá claro, no. pues, que en el Tenéis que volver a fondo, vivir, tenéis que volver a comer, tenéis necesidades que tenéis que saciar. claro, que tienen que trabajar, pues, como nos Y dijimos. tenéis que trabajar también, sí. Y lo otro que me llama mucho la atención es que, de cierta manera, siempre se nos grafica, obviamente, el pueblo egipcio, que es un pueblo que socialmente hay una realidad y también hay muchos esclavos que tienen que llevar a cabo diversas tareas, Ujú. sobre todo la construcción de infraestructura en el imperio egipcio. Y resulta que hablamos de que cuando se presenta ante Osiris al juicio, dice, yo no hice como
maltrato, ¿no es cierto?, de mis sirvientes, ¿cachai? Etcétera, como muy contradictorio a lo que yo, a de lo cierta que se manera, ve. tengo como idea de la relación que Ujú. hay con el pueblo, ¿cachai? Yo creo que se refiere al sirviente directo solamente, así como el que vive junto al faraón, no el esclavo que construye, porque Porque se supone que a los esclavos los consideraban como animales. sí, los esclavos eran basura para los faraones. Tú construyes, cómete un pan, agua y sigue trabajando toda tu vida. Yo creo que O se sea, refiere al, estaríamos hablando, por ejemplo, de quien sea como el sirviente directo, así como los consejeros o cosas así. claro, los que estaban ahí al ladito del trono. Entiendo. Sí, ese es el libro de ¿Puedo los decir muertos. una cosita? Claro. Que me parece curioso que al final, sin importar en cuántos dioses creyeran las personas, está siempre esa necesidad de justificarse ante los dioses, ante lo que sea que uno crea. Porque esto, en la parte del texto que leyó Mauricio, decía, soy puro, y lo repetí hartas veces. Y en el caso de la iglesia mormona, hay una parte igual en la que alguien, no me acuerdo bien, tiene un sueño Ujú, y grita algo parecido, grita, mis manos están limpias, mis manos están limpias, mis manos están limpias. A Dios, al Dios cristiano, ¿cierto? Al ujú. Dios Padre Jesucristo. Y acá es lo mismo, le grita a Osiris, soy puro, soy puro, soy puro, como con insistencia, como con desesperación, porque Sí, la gente sabe, yo creo que en todas las religiones, que los dioses ya son misericordiosos hasta por ahí nomás porque son castigadores, entonces hay que llegar puro, con las manos limpias, porque si no se viene el castigo eterno. es castigo eterno, claro. Eh, Desde tiempos inmemorables con esa noción del Dios castigador también, po, claro, el miedo para controlar. tal cual. Claro. Y al final, bueno, como mencionaba, se volvió más popular, cualquier, no sé, ya no era exclusivo faraónico. Después se empezó a escribir en escritura hierática, que es lo que se llama, que es jeroglífico pero cursivo, porque hacer jeroglífico de forma perfecta tomaba mucho tiempo, entonces se empezó a evolucionar en la escritura egipcia para hacerlo más rápido. No sé si alguien tiene comentarios, preguntas, quiere aportar. Acá en el chat nos comenta Camila que efectivamente es muy contextual todo lo que ahí se señala, Claro, muy sujeto a la moral de la época. no deja de ser interesante y lo incluimos acá porque eh, trascendió a través de los siglos y siglos. Este libro empezó 2000 años antes de Cristo y se mantuvo 1000 años y seguía ahí, muy importante. Entonces, ahora se permitió que se reconstruyera hasta hace poco, entonces eh, nos permite entender cómo funcionaba un poco la civilización egipcia, que es muy interesante. ¿Pasamos al siguiente? Vamos. Vamos con este, vamos a viajar a Latinoamérica. El Popol Vuh, este es más conocido, ¿no? Quizá algunos lo leyeron porque está en el plan lector hace algunos años. Es de origen maya, de la península de Yucatán, lo que es Guatemala actualmente. El autor es Francisco Jiménez, pero voy a dar unos detalles después que lo hacen como el pseudo autor, del año 1550 aproximadamente, y la temática es el origen del mundo, leyendas, dioses y naturaleza. Y este libro es real también. ¿Qué explica el Popol Vuh? Básicamente el origen del mundo desde la visión maya. Primero es un libro con gran valor histórico y espiritual. Los mayas lo llamaban el libro sagrado. Pero, ¿cómo se creó? Supuestamente un indígena maya, después de la llegada de los españoles, aprendió un poco el alfabeto y la tradición oral contada por un anciano, también maya, este indígena empezó a escribirlo. Luego, Francisco Jiménez, que es el que estaba acá, muchos años después, no en el mismo año, sino que 1600 parece, tradujo esto supuestamente y la traducción fue la que después trascendió por todos estos años y es la que leemos ahora. Pero se le critica porque supuestamente muchos de estos relatos el Francisco Jiménez no conocía realmente el idioma. Entonces se infiere que él tradujo lo que sabía, que era muy poco,
y el resto lo complementó con su imaginación del viejo mundo, de España, cristiana. Entonces, por eso, supuestamente hay varios como relatos que se asemejan a cosas encontradas en la Biblia o temas bien de Europa. Entonces siempre está la discusión de su veracidad. Pero hasta no hace mucho encontraron en un sector llamado El Mirador, que es una pirámide, o sea, era un centro urbano de ese entonces maya, donde hay un mural con escritura maya y jeroglíficos que relata alguna historia del Popol Vuh. Y esto hace de nuevo entrar en discusión de la veracidad, entonces gana bien una base de los relatos que están contenidos en el libro. Pero aquí lo interesante es que las semejanzas que mantiene el libro con cosas que encontramos en otras culturas se mantienen. Y por eso es misterioso, porque supuestamente antes de la llegada de Colón y quizás de los vikingos por el norte, estas dos culturas nunca tuvieron contacto. Se relatan también dioses que bajan del cielo en formas de aves, creaciones del humano, eh, muchas cosas que son semejantes entre uno y otro. Entonces, eh, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaron? ¿Cuál es tanta la coincidencia? Entonces, Popol Vuh realmente fue tradición oral pasada a texto fidedigna. Realmente este Francisco Jiménez metió de su propia cosecha, o es pura coincidencia. Por cierto, algunas de las ilustraciones que salen ahí son de Diego Rivera, que aportó con sus ilustraciones para una versión moderna del libro. No sé si alguien Álvaro, sabe algo más. desde el chat nos consultan si es que efectivamente el libro es solamente tradición oral o está en piedra. Creo que solo es tradición oral, pero este fragmento que encontraron en Mirador relata una de las historias del Popol Vuh. No es todo el libro que está en la pared, sino que es solo un relato. El de Junapo X Balanqué, creo que es el que está escrito ahí. Entonces, este libro está como en el limbo. No se sabe si es verdaderamente real. No hay mucho, pero queda siempre la incógnita. Y eso es lo interesante acá. Hay muchas culturas, como lo decía Álvaro, tanto la cultura mesopotámica como las culturas de Medio Oriente y las culturas americanas, que no solamente en el tipo de historias que se relatan cuando se habla del origen de la vida misma, sino también los distintos elementos, similitudes en ciertas deidades, ¿no es cierto? En características como, por ejemplo, las características más bestiales, más animales, por ejemplo, de algunas deidades que tienen, y que te hace obviamente cuestionarte un poco las cosas respecto a lo que nos comentaba, de que hay un nulo contacto entre civilizaciones hasta cientos de años después, y aún así nos tienen en la incógnita de cómo hay tantas similitudes entre una y otra, pues, estando al otro lado del mundo. Y definitivamente eso da para una conversación mucho más larga y para también temas bastante conspiranoicos Sí, al sí. respecto. No vamos a andar en eso, pero Claro, pero es muy interesante, sí. por supuesto. Es curioso, esa es la palabra. Bueno, es un libro bastante entretenido. Tiene unos relatos medio fantásticos de resurrección, de siempre esta lucha con dioses y se mantiene eso, igual que en muchas otras culturas. ¿Tiene algún comentario? ¿Algo que aportar o pasamos al siguiente? Yo te quería hacer una pregunta, pero más que nada, como, fuera lo del texto, no sé si en el texto de Popol Vuh se hace mención un poco o deja en relativo un poco como los desarrollos que tuvo de cierta manera el pueblo maya, como, o esos descubrimientos se hicieron posterior a encontrar las locaciones de las pirámides mayas y todo esto, como por ejemplo la relación que tenía astronómicamente el pueblo. Sí, el libro igual incluye como algunos relatos del pueblo en sí.
como migraciones o ciudades, generaciones, pero no es como el centro del libro, sino que está como al final. Aparte de un libro incompleto, supuestamente, Entiendo. como siempre. Se pierden en el tiempo muchas cosas. La Mila nos pregunta al público, ¿alguien leyó el Popol Vuh? Yo lo leí en el colegio, igual me acuerdo bien poco. A mí solamente me hicieron leer extractos, pero no el Popol Vuh completo. Ujú. Pero igual uno recuerda cuando un libro no le gusta y es como, no, el Popol Vuh creo que fue solo un libro que no ahondé más, pues si me lo hicieron leer. Lo leí para la prueba, esa es la verdad. Pero es más conocido, obviamente. ¿Vamos al siguiente? Vamos. Vamos con el siguiente. El libro de Xian. Bueno, este libro es bien desconocido, eh, sobre todo porque su existencia es incomprobable. Puede que sea mentira, puede que sea verdad. El origen es supuestamente tibetano, autor desconocido totalmente, el año también desconocido y la temática que trata es el esoterismo y religión. Este libro básicamente se hizo conocido por Madame Blavatsky, que fue una espiritista que fundó lo que se conoce como el teosofismo. Que lo que el teosofismo es una religión, no sé si una religión, un movimiento filosófico puede ser, que trata de juntar, unificar todas las religiones y supuestamente todas las religiones te llevan a la verdad, la unificación y la verdad que te ofrece la realidad. Ese es el verdadero objetivo. Pero ¿de qué habla este libro? Supuestamente hace 18 millones de años había una raza inteligente en la Tierra que no tenía sistema nervioso, no tenía huesos y que vegetó como un gran bosque de origen cósmico. Eso dice la leyenda. Después, 3 millones de años después, surgió una raza de gigantes que se reproducían mediante autofecundación. Y eso es como básicamente lo que se sabe. Muy, 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 muy como ficticio. Yo no confío mucho en su veracidad. Pero en la base del movimiento teosofista que, que fundó esta señora, que tiene más de 30.000 seguidores, igual no es poco, y Madame Blavatsky supuestamente lo vio en el Tíbet, lo leyó, porque su maestro le había enseñado estos secretos. Y ese libro supuestamente era guardado por una sociedad secreta. Eh, y es básicamente esoterismo puro, también se habla de temas del Tantra, y según el movimiento teosofista, este es el primer libro escrito en el mundo. Y trata de abonar la religión, la ciencia y la filosofía. Todo esto se junta, se analiza para el autodesarrollo espiritual, que es lo que busca la teosofía. ¿Alguien lo conocía? Yo no tengo mucho que decir porque se sabe muy poco de este libro en realidad. Estuve buscando mucha información, pero La portada, aunque esa portada imagino que es obra de... no, esa portada, no la portada, sino que es el símbolo del teosofismo que dice que la única religión es la verdad. Si se ven, ahí se ven todos los símbolos de las distintas religiones, el budismo, Como que a una dos, no sé si alguien recordará de que era la serpiente, pero esa serpiente que representa como el infinito un poco, claro. porque se come a sí misma. Ujú. Pero se sabe muy, muy, muy poco. Libro de Xian, base de un movimiento teosofista. ¿Alguien lo conocía? Si alguien lo conocía y tiene algún otro dato, por favor, porque yo pillo muy poco de este libro. La Mila nos dice que apareció en Dark. ¿En serio? No recuerdo. Ah, en Dark aparece la serpiente. Sí, pero yo Ah, sí. recuerdo, en alguna otra cultura tengo que haber visto, o algún significado tenía el símbolo de la serpiente que se comía a sí misma. Ya no recuerdo específicamente. No sé, te diría que lo tengo en la punta de la lengua porque como que me quiere brotar el recuerdo, pero... Bueno, siempre, igual, después siempre hay autores que dicen que todo esto es Ahí está. falso. Belisa no responde, el Uroboros, El efectivamente. Ouroboros. Sí. Esto es bien interesante y como siempre hay autores que
critican que esto todo es falso, que se basa en libros anteriores, en otros extractos, pero pasa con todos los libros que hemos visto. Yo de este libro no sabía, pero Ujú. sí sabía respecto al teosofismo un poco, Ujú. porque hay una pintora que hace pocos años que apareció como dentro de la historia del arte, que se llama Hilma af Klint, la voy a dejar en el chat, y Ujú. se dice, bueno, se hizo famosa porque aparte de que se dice que ella fue como la pionera del arte abstracto, y no Kandinsky. Ella pidió que sus cuadros fuesen revelados muchos años después. O sea, ella misma pidió que no, y sus cuadros se supone que eran una representación de lo que ella sentía que era como el teosofismo. Ujú. Y si uno ve sus cuadros que son abstractos, hay unos que son de unas pirámides con luces. Recomiendo mucho ver su arte si les interesa del tema. La verdad es que encuentro, no soy muy creyente de la situación, pero sí son unos cuadros bastante bellos para poder eh, buscar información sobre ellos. Y de ella también, que es una excelente pintora. Muchas gracias por el aporte, yo no tenía idea de ese dato. Pero claro, siempre esas imágenes son sugerentes. Siempre está conectado como todo el tema del esoterismo con pirámides, con civilizaciones antiguas. Pero no se sabe y nunca se sabrá la realidad de los libros, de estos que estamos viendo, por lo menos. Y quizás está en el Tíbet, escondido. Esa gente es como bastante reservada y no le gusta mucho ventilar su cultura. Vamos con el siguiente libro, Excalibur. Bueno, el Excalibur no es un libro porque no está publicado, sino que son fragmentos. Él es de Estados Unidos, el autor es L. Ron Hubbard, del año 38. La temática es la cienciología. Quizás algunos de ustedes los conoce por el tema de los famosos que están dentro de esta religión o secta que algunos le dicen. Y la existencia también es incomprobable porque hay manuscritos solamente. Bueno, básicamente Excalibur fue escrito por el fundador de la cienciología, que es este caballero que ven ahí. Y la revelación de todo el contenido ocurrió porque el autor estaba en el dentista, le aplicaron el anestésico y él tuvo una visión. En la visión, todo lo que estaba en la visión lo pasó a los manuscritos. Y los manuscritos son los que se llama Excalibur. Supuestamente después se lo pasó a amigos para que lo leyeran y todos sus amigos quedaron internados en un manicomio porque quedaron locos al leerlo y después se lo pasó a un supuesto editor y el editor al leerlo se lanzó por la ventana. Esa es básicamente la leyenda de Excalibur. Bien poco se sabe también porque la cienciología igual es reservada a gente que tiene mucho dinero, pero nunca fue libro. El mito urbano es el que le acabo de contar y si es verdad, no sé, yo personalmente no lo creo. Dado que la cienciología es como un movimiento que se basa netamente en generar como ingresos mediante la solución que ellos venden. Incluso este libro Excalibur, o sea, los manuscritos que supuestamente existen, este tipo los quiso vender como $1.500 cada uno. Y iba con la advertencia ahí de, se advierte que todos los que han leído este libro han quedado locos, entonces bajo tu propia responsabilidad, etcétera. Yo creo que es una estafa básicamente. Yo lo que te iba a Por decir, lo que sea que le hayan puesto en el médico para que tenga todas esas alucinaciones, yo quiero. Un anestésico bien fuerte le pusieron. a la vena, po. Yo lo que te iba a decir es que, bueno, no, obviamente conozco de manera como súper farandulera nomás el tema de la cienciología, Ujú. pero tan misteriosa que no sé de qué trata. Sí, sí, Como, son bien. Bueno, me queda supuestamente la cienciología se basa en que existen dos mentes
Una es la mente analítica, que es la que resuelve problemas, etcétera, y la otra es la mente reactiva, que es la que se basa en las emociones. Entonces, según la cienciología, tú tienes que estar constantemente limpiando esa mente reactiva para poder desarrollarte como persona y básicamente vivir bien. Pero ellos te venden el pack de limpieza, obviamente, con métodos que ellos te implementan para que tú puedas limpiar tu mente. Claro. Únete a la religión de Tom Cruise. Claro, no, hay muchos famosos en esto, Nicole Kidman, Tom Cruise, entre otros. Y hay algunos testigos cercanos a la cienciología que dicen que vieron uno de los manuscritos y dentro se contaba, de hecho es lo único publicado, dentro se contaba una pequeña historia de un escritor de las Mil y una Noches que le pidió a un discípulo que recolectara todo el conocimiento del mundo en un solo libro. Este discípulo lo hizo, posteriormente el discípulo fue con el libro, dijo, aquí está maestro, todo el conocimiento del mundo en un libro. Muy bien, pero ahora quiero que todo ese conocimiento quede en una sola frase. El discípulo lo hizo, dijo, muy bien, pero quiero que toda esa frase quede en una palabra. Y supuestamente esa palabra era sobrevivir, que era por lo cual todos los humanos se guiaban en la vida, la sobrevivencia. Aparte, este tipo después comentaba que los soviéticos le querían robar el libro y supuestamente el libro también servía para poder comunicar mensajes suicidas a los enemigos mientras dormían, desarrollar formas de proteger el comunismo o destruirlo, y poder violar mujeres sin que lo supieran. Yo creo que es totalmente un disparate. Pero lo incluí aquí por la leyenda urbana del suicidio de los cercanos. O sea, el suicidio del editor y que los cercanos quedaron locos al leerlo. Mito, ¿verdad? Es algo más para generar controversia. Sí, va a generar como divulgación de lo que ellos venden. Me pasa algo similar con los masones, debo decirlo. Sí, igual tiene, este libro tiene, o la cienciología tiene su mito fundacional de que existía hace 75 millones de años un soberano galáctico que se llamaba Xenu y que en la Tierra tenía encerrado a los tétanos que se llamaban los espíritus malos, y tiene todo un mito ahí que no tiene mucho sentido, aparte de este caballero. En su juventud fue escritor de novelas de ciencia ficción. Entonces todo apunta a que no es mucha la verdad que tiene. Es una performance, quizás. Sí, igual si tiene tanto adepto, algo de inteligente tiene su método para convencer. Bueno, es que ese es el tema, pues, ¿cachai? Cuando Sí, tú te das cuenta de que rostros famosos y con un poder adquisitivo grande están ahí, es como algo extraño hay ahí para totalmente. llegar a tal punto. Excalibur. Quizá algún día lo veamos, que es más contemporáneo. Pero quizás, si como ustedes decían, los cientólogos, Sí, los no sé si adeptos de eso la sí. cientología son Sí, puros famosos, al final, al igual que la masonería, más que una religión es como un club de amigos, como gente millonaria nomás, o quizás que lo que... quizás se organizan de esta forma, Sí, basados en la cientología, pero al final es como para tener contacto entre ellos, no sé, pues, hacer, son, deberse favores. son grupos cerrados, yo creo. Sí. Y quizás Es lo que muy venden estos son como métodos como que le hacen sentir bien a los otros. Sí, como algunos puros masajes. reptilianos nos comentan. ¿Qué cosa? Puros reptilianos. Puro reptilia. Ya, pero vamos a hacer un club aparte de conspiraciones ya, así que Sí. tranquilo, tranquilo. Avancemos, pues, para ver algo más serio. Ya. Este libro igual es famoso. El Codex Gigas. Más conocido como la Biblia del Diablo. Tiene su origen en la República Checa, bueno, actual República Checa. Autor posiblemente Germán el Recluso, que era un monje del siglo XIII aproximadamente, y tiene temas como la religión, la historia, la medicina, astrología, y es real, es un libro grande, muy grande, 600 y tantas páginas, y tiene esa ilustración ahí que es muy importante. Vamos a la leyenda.
La leyenda dice que el autor del códex era un monje benedictino que fue condenado a ser emparedado vivo. ¿Qué significa ser emparedado vivo? Yo pensé que era ser como un sándwich, pero no, después investigué y era ser encerrado en una habitación, generalmente era como un espacio muy reducido, y te dejaban ahí hasta que te morías de hambre o de sed. Entonces este monje, a veces por autopenitencia, lo hacían voluntariamente. Este monje dijo, ya, como método de castigo, voy a escribir un libro que mejora la reputación y el homenaje a, a este monasterio en el que estoy yo, y voy a escribir un libro en una noche, como castigo. Bueno, no, era una tarea sobrehumana, empezó a escribirlo, pero obviamente el brazo no le dio más, y ahí es cuando, según la leyenda, hace el pacto con el diablo, por lo que el diablo lo ayuda a terminar este libro en una noche, con la condición de que incluyera su imagen en el libro, que es la que se ve ahí en el GIF que va corriendo. Este libro fue considerado como la octava maravilla del mundo en su tiempo, pero se intuye que se escribió durante 30 años y no solo en una noche. Aunque eso sí, lo que es real fue que lo escribió solo una persona. Eso sí es lo verdadero. Pero el mito está, que fue el diablo fue quien ayudó a este monje a escribir el Codex Gigas y que le pidió que incluyera su imagen. Es como bien asiático la ilustración es como un diablo chino. Yo, Eh, yo conocí a sí, con razón cuando dijo el nombre yo como que se me vino a la cabeza. este libro es muy famoso. Incluso le iba a decir, pero usted sigue hablando. Este libro es muy famoso. Y básicamente el contenido tiene la Biblia entera y algunos libros como crónicas del lugar donde fue escrito. eh, También tiene temas medicinales, de astrología. Eh, y se lo consideraba maldito porque cada vez que lo tenía algún monasterio, entraban en la quiebra. Entonces, como método de pago, lo pasaban entre monasterios y cada vez que lo estaba en el monasterio, algo malo pasaba y se pasaba de mano en mano, hasta que posteriormente eh, hubo un par de guerras y se lo quedó Suecia al final. El imperio sueco, eh, por la... No recuerdo bien el nombre de la reina, una reina sueca bien famosa que lo tenía en su biblioteca. Y hubo un incendio en el castillo de la realeza. Un sirviente tomó el libro, lo tiró por la ventana para que no se quemara. El libro sobrevivió. Y actualmente sigue en Suecia. Ahí está enmarcado en una exposición. Yo creo que este libro varios lo conocían, pues sí, es bastante famoso. ¿Alguien tiene algún aporte, algún dato que añadir? ¿Lo conocía o no? Sí, la ilustración parece un yokai que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Sí, tiene esa supuesta ilustración del Satanás mismo. Sí, hay un yokai que se llama Kappa. El Kappa es como una especie como de hombre sapo. Ese, Ese es japonés, ¿cierto? el hombre tortuga. El hombre tortuga. Es japonés, ¿cierto? Tipo, los yokais son Sí, como espíritus elementales japoneses. Ujú. espíritus japoneses que dependiendo de cómo murieron buscan venganza o guían a otros, etc. Eh, bueno, al final lo interesante aquí es que lo escribe una persona, ¿no? Pero en una noche dudoso. Claramente, pues eso es lo interesante de la historia en el fondo. Ujú. Pero al final, sin esa historia no sería nada el ¿Quién puede libro. escribir 600 páginas con una letra re chica? Y el medio libro. Pero con la ayuda del diablo, quizás. ¿Qué dice el chat, compañero? Sí, si el Patas de Hilo lo ayudó, todo es posible. Sí. Otro taller, un taller de yokais, nos dice. O También quizás puede ser después, sí, sobre yokai. cuando haya postulación de taller. Pasemos al siguiente, compañero.
Ya. Alguien había levantado la mano, ¿no? Para hablar. Yo no lo había cachado, ¿eh? No, Héctor. Héctor había levantado la Sí. mano, creo, ¿no? ¿Tienes algo que puedas comentarnos, Héctor? ¿O fue un misclick? Sí, puede haber sido un clic. Ah, la reina Cristina de Suecia. Ella Era el misma. nombre. Gracias, Héctor. Sí. Vamos al siguiente. Vamos al Vamos. siguiente. O era linda. El Era Linda. Este libro es de origen frisón. Frisia es en la región al norte de los Países Bajos. El autor es desconocido, supuestamente entre el año 1256, según el libro, pero los más críticos dicen que fue en el 1867. ¿Qué temas trata? Mitología, nacionalismo, religión y matriarcado. Y este libro también es real. Aquí está en debate si es una total falsificación, una total basura creada para venderse, o si es completamente real. ¿Pero de qué trata? Trata de, bueno, vemos la imagen de los nazis ahí también, que se vieron influenciados por este libro, supuestamente, no está confirmado, pero trata sobre la historia de Europa 2000 años antes de Cristo, más que Europa, esa sección de Europa, el norte, en Países Bajos y norte de Alemania. Supuestamente se descubrió cuando un habitante de esa región se lo pasó al bibliotecario de la ciudad para que lo pudiera traducir, y ahí se hizo público. Y supuestamente este caballero lo heredó del abuelo. Es una combinación que mezcla el dialecto frisón antiguo y el moderno, entonces bien raro. Y lo más destacado parece que es el tema del matriarcado del que habla, porque menciona una cultura como regida por una sociedad matriarcal, es decir, donde las mujeres gobernaban todo. Y tengo algunos fragmentos acá que encontré en el Obra Linda traducido, que podemos leer para ver como más detalle. Vamos. Vamos a ver. O era Este, linda. este es la primera sección que habla de cómo llegó la catástrofe como una catástrofe natural que asoló esa región. Y se menciona aquí, curiosamente, a Atlántida. Vamos a leer, Mauri, por favor. O era linda. ¿Cómo llegó el mal momento? Todo el verano fue el sol velado por las nubes como si no viera la tierra. La luz era triste y tenue. En medio de esa quietud, la tierra comenzó a temblar como si se estuviera muriendo. Las montañas se dividieron entre sí para arrojar fuego y llamas. Otras se hundieron en su útero. Y donde primero tuvo campos, se levantaron montañas allí. Altland, llamada Atlant por los marineros, se hundió abajo, y las olas salvajes pasaron tan lejos sobre la colina y el valle que todos se vieron abrumados. Muchas personas fueron enterradas en la tierra, y muchas de las que escaparon del fuego murieron posteriormente en el agua. No solo en la tierra de Finda se incendiaron las montañas, sino también en Alemania. Muchas tierras fueron hundidas, otras surgieron en el mar, y Alemania quedó medio desprovista de bosques. Claramente quedó la hecatombe. Y ahí se menciona la supuestamente Atlántida, que es Atlan. Y al investigar sobre este libro tiene como un mapa de cómo era la región antes. Porque si algunos saben, Países Bajos se le llama así porque está al nivel del mar. Entonces es como una región bien a ras del mar. Entonces da para la especulación de que hay secciones hundidas bajo. Entonces es como curioso. Supuestamente había una isla gigante entre lo que es Países Bajos e Inglaterra que conectaba estos dos países, pero mito solamente. Pero aquí se menciona como mito fundacional y en lo de la Linda trata todo eso. Vamos con otra sección que son las leyes del libro, que habla de la sociedad matriarcal. Las leyes. Ujú.
La número 1. Siempre que se construye una ciudadela, la lámpara que le pertenece debe encenderse en la lámpara original en el Texland, lugar nombrado en honor a las leyes de Fría, donde se construyó una ciudadela, y el Tex, entre paréntesis, ley, inscrito en sus paredes. Y eso solo se puede hacer por la madre. La número 2. Cada madre nombrará sus propias doncellas, incluso puede nombrar a las que son madres en otros pueblos. Número 3. La madre del Texland puede nombrar a su propio sucesor, pero si muere sin haberlo hecho, la elección se llevará a cabo en una asamblea general de toda la nación. Si estas son algunas de las leyes, porque son obviamente muchas más, que tratan de esta sociedad matriarcal que les mencionaba antes. La sociedad matriarcal se llamaba las Folk Mothers y son las que regían todo. Ellas fundaban las ciudades, ellas tenían poder sobre toda la sociedad. Y al final también menciona la parte del nacionalismo y de la superioridad de la raza eslava, que también está mencionada en este libro, y es una parte fundamental que fue lo que supuestamente habría influenciado a los nazis y su pensamiento. Vamos a leer este es como el manifiesto de los verdaderos frisones, del pueblo que supuestamente era el que tenía este libro. La aclamación para todos los verdaderos frisones. En la antigüedad, la raza eslava no conocía la libertad. Fueron sometidos al yugo como bueyes. Fueron arrojados a las entrañas de la tierra para cavar metales y tuvieron que construir casas de piedra como moradas para príncipes y sacerdotes. De todo lo que hicieron, nada era para ellos. Todo era para servir, enriquecer y hacer más poderosos a los sacerdotes y príncipes, y para satisfacerlos. Bajo este yugo, se volvieron grises y viejos antes de tiempo, y murieron sin ningún gozo, aunque la tierra produce abundantemente para el bien de todos sus hijos. Pero nuestros fugitivos y exiliados atravesaron Twigland hasta sus fronteras, y nuestros marineros llegaron a sus puertos. De ellos oyeron hablar de la libertad, la justicia y las leyes, sin las cuales los hombres no pueden existir. Todo esto fue absorbido por la gente infeliz como el rocío en un suelo árido. Cuando entendieron completamente esto, los más valientes entre ellos comenzaron a hacer sonar sus cadenas, lo que afligió a los príncipes. Los príncipes son orgullosos y belicosos, por tanto, hay alguna virtud en sus corazones. Consultaron juntos y otorgaron algo de lo superfluo, pero los sacerdotes hipócritas, cobardes, no podrían sufrir esto. Entre sus dioses falsos habían inventado también monstruos malvados y crueles. La peste estalló en el país y dijeron que los dioses estaban enojados con el dominio de los impíos. Entonces los más valientes de la gente fueron estrangulados con sus cadenas. La tierra bebió sangre, y esa sangre produjo maíz y frutos que inspiraron sabiduría a quienes los comieron. Gracias, Maudie. Claro, aquí vemos que había una raza eslava esclavizada y por sus príncipes, y al final ellos decidieron rebelarse. Y obviamente los príncipes habían cedido en algunos puntos y los sacerdotes, como siempre, no. Entonces le echaban de culpa de todos los males a lo que ellos habían hecho y masacraron sin parar, y al final esa sangre que se masacró igual sirvió como influencia para lo que vendría después. Lo era linda, es un texto bastante interesante, lo pueden encontrar en internet. Igual es difícil de leer porque obviamente está escrito en un lenguaje antiguo, pero si en el caso de que fuese verdad, sería muy como un gran complemento para lo que se conoce de historia europea. ¿Lo conocían? Interesante esa parte del matriarcado, me impactó bastante. No, nunca antes visto. Yo solamente había oído hablar un poco sobre la relación que había entre lo era Linda y una cierta inspiración que le dio al Führer, Adolf Hitler. Claro, supuestamente los cercanos a Hitler son los que se basaban en este libro para hacer ciertas cosas. No comprobado totalmente, obviamente. ¿Qué les parece?
A mí me parece interesante sobre todo sobre todo cómo se detalla el hecatombe finalmente y estos cambios que hay en esa porción de Europa que, como dices tú, si viniera a ser cierto, viene a dar como entendimiento de muchas de las cosas de la historia que nosotros conocemos, a lo mejor Claro, del viejo. hay unos mapas igual de cómo era, hay como así era el mundo antes de tal cosa, ocurrió la hecatombe, quedó así, vivíamos acá, ahora vivimos acá. Es muy detallado y eso es lo curioso. No sé si algo inventado puede ser tan detallado. Mira, nos pregunta si está traducido al español. Sí, se está traducido. A ver, espérame. No sé, no estoy seguro porque yo lo encontré en inglés, pero probablemente puede que esté. Igual del inglés al español es más accesible que del frisón al español. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, que es el penúltimo. Tenemos a este bestseller de la era medieval, Malleus Maleficarum. Este es más conocido también. Es de origen alemán. El autor es Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, del año 1486. Y la temática es básicamente es un manual de cacería de brujas. Y es un libro real. Este libro da para hablar demasiado, pero vamos a acotarlo bien. ¿Cómo salió esto? ¿Cómo se creó? Eh, Fue un tema de que empezó en un contexto totalmente de persecución de brujas. Y contó con la bula papal. ¿Qué es lo que es la bula papal? El seal of approval del papa para hacer lo que se mencionaba en el libro. Yo creo que el papa al final firmaba así nomás como notario. Sí, dale nomás, ¿qué voy a andar leyendo? Eh, pero eso significa harto para la gente, que tuviera la autorización del papa para hacer lo que se mencionaba. Eh, y causó algo bien interesante porque antes de que existiera esta bula, este libro, la brujería era considerada como, o sea, creer en la brujería era considerada como herejía. Entonces, al momento de que el Papa autorizara este libro, estaba dando por sentado de que la brujería existía, obviamente. Entonces fue un cambio revolucionario en la creencia de brujas. Lamentablemente, la cifra es incierta, no sé, igual más se acerca, pero los expertos dicen que se barajan entre 60.000 a 5 millones de brujas casadas. Un genocidio tremendo, tremendo. Considerando que la brujería no existe, en mi opinión personal, o ese tipo de brujería que se, que se definía en ese entonces, y puede que 5 millones de personas inocentes hayan sido asesinadas por la Iglesia Católica, para variar. Ese libro lo tengo acá, da un momento. Aprovecho de hacer una pregunta, Álvaro. Ujú. Ya llegando hasta el periodo del fin de la Inquisición, si es que podemos hablar realmente de un final de la Ujú. Inquisición, el papado finalmente revoca su pensamiento respecto a la existencia o no de la brujería. Mira, no sé si tan así, pero después de como 300 años de que este libro estuviera en circulación y la cacería de brujas siguiera como constante, como que prohíben los métodos que se usaban. Es como, no, 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 Pero, no sigan haciendo eso. Pero pero eso 300 años, ¿cachai? quiere decir que actualmente, por ejemplo, el Vaticano asume que está la existencia finalmente o sea, la existencia finalmente de la brujería. No estoy seguro, compañero, no estoy seguro si lo siguen como afirmando, pero yo creo que siempre lo dejan como ahí como que es un tema pasado y no queremos meternos más. Claro. Eh, bueno, este libro se divide en 3 partes. La primera son puros métodos de probar la existencia de brujería, pero son argumentos basados en anécdotas simplemente, en escuché una anécdota de tal persona que me dijo que había visto tal cosa. Nada empírico, todo de puras anécdotas que la gente comentaba.
En la parte 2 se relatan las formas de brujería y los pactos con el diablo. Y la parte 3 son los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar y destruir a las brujas mediante tortura. Yo creo que este libro, si no es el libro que más muertes ha causado en la historia de la humanidad, y también fue intencionado porque al final el libro fue como hecho para reconocer brujas, ya tienen las pistas, vamos, encuéntrenlas y mátenlas. Po. Si esa era la función de esto. Y la iglesia se hizo la tonta, así como, estamos en una guerra al final, como con las brujas y vamos, ustedes tienen que ayudarnos, si no están en contra de las brujas, están con ellas, ¿cachai? Si tú dudáis de lo que se escribe en este libro, estás prácticamente de parte de la bruja y te matan igual. Mila nos pregunta si efectivamente esto era como un manual de instrucciones. O sea, Sí, ¿era imperativo en cuanto a su...? sí, era totalmente imperativo. El libro empieza con preguntas y respuestas, así como cómo funciona cómo funcionan las brujas, o sea, cómo funciona la brujería. eh, es verdad que las brujas pueden hacer esto y después lo que viene después de la pregunta es, sí, eh, por esta razón se hace esto, y totalmente descabellado. Yo leí esto y fue como, ¿cómo pueden haber pensado eso? Se menciona que las brujas se teletransportaban mediante el poder del diablo, y al final también menciona que Dios hacía que todo esto fuese posible. Él permitía que esto pasara, si no el diablo iba a tener poder ilimitado. Entonces, como, ¿de qué estamos hablando? O sea, también buscaban una justificación para que Dios realmente dejara que eso pasara en la tierra. Claro, porque existía la noción de que la brujería no existía. Pues, si hasta ese entonces no existía, es como herejía pensar en que existiera. Y después viene todo este cambio de switch y la gente tomó las armas por su propia cuenta y mató a los que probablemente no tenían nada que ver, les caían mal el vecino, o alguna vez vio algo raro, no sé, una señora se hizo un ungüento y bruja, fue. Yo creo que este libro está maldito por lo que causó, más que un libro en sí. La Nico nos comenta que, claro, que la iglesia encubría esta masacre. No sé si la encubría, yo creo que lo hacían a plena luz del día, si no, no había vergüenza. O sea, me refiero a respaldarlo. Yo creo que Ah, eso, sí, sí, yo creo que sí, sí, eso es como, sí, vamos, pues sí, el Papa dio el Papa dio el vamos, es como, Sí, yo me refería a que si bien nunca la iglesia tuvo una postura de que nunca apoyó este ujú, libro, sí le encubría totalmente. sí, Y se basaba en la religión, po, en los escritos que ellos creían. sí, fue una época bien oscura en realidad y no solo quedó en Alemania, pues se esparció por toda Europa. eh, y las mataban, las torturaban, eh, todo tipo de tortura, terrible. Qué horrible haber vivido en esa época, siendo que tú no tenés nada que ver. Po. nos ha Eh, dado ideas como para 4 talleres, Álvaro. y 300 años, esta cuestión duró 300 años, imagínate. Y claramente hay un tema de misoginia acá. Se culpaba mayormente a las mujeres, se decía que las mujeres eran las que tenían la culpa porque son las que eran el sexo débil y se dejaban como poseer. Curioso. Es como, Héctor nos comenta también sobre las persecuciones de brujas en los estados de Nueva Inglaterra por grupos puritanos de Estados Unidos. claro, no, si fue terrible. Usaban esto, lo llevaban como en el bolsito y vamos a matar brujas. Po. Tenemos tenemos el chip libre para matar gente que nos caiga mal y decimos que son brujas, ¿no? Y las quemaban. La vecina me dijo algo feo, bruja. Claro, la vecina me dijo algo feo. Y no sé, pues se menciona, por ejemplo, dentro del libro que eh, una supuestamente bruja había hecho que el hombre no tuviera virilidad y no tuviera una erección. Entonces, después
este hombre fue a denunciar al inquisidor y juntos hicieron que la bruja le volviera su virilidad y pudiera tener una erección de nuevo. Entonces, un sinsentido en su totalidad. Aunque en el contexto de esa época era válido. Vamos con el último, estimado. Ya. Aquí tengo una fotito que le tomé al librito, que según yo es como lo que gatilló todo, que es el capítulo 1 de los remedios prescritos por la Santa Iglesia, remedios, contra los demonios. ¿Lo quieres leer? Por supuesto. Tenemos de los remedios prescritos por la Santa Iglesia contra los demonios íncubos y súcubos. En los capítulos precedentes de la primera pregunta tratamos los métodos de hechizar a los hombres, animales y frutos de la tierra, y especialmente el comportamiento de las brujas para consigo mismas, cómo seducen a las muchachas jóvenes para engrosar sus pérfidas huestes, cuál es su método de profesar y de rendir homenaje, cómo ofrecen a los demonios a sus propios hijos y a los hijos de otros, y cómo se trasladan de sitio en sitio. Ahora digo que no hay remedio para estas prácticas, salvo que las brujas sean erradicadas por completo por los jueces, o al menos castigadas, como un ejemplo para todos quienes quieran imitarlas, pero no tratamos enseguida ese punto. Claro, ahí dice. No hay remedio, erradicarlo solamente. Terrible. Es muy largo igual, muchas páginas. Bueno, esto yo creo que no sé si lo conocían. Si tiene algo que aportar. Yo tengo un comentario. Bueno, me acordé de dos cosas en realidad. Igual este tema de las brujas, según yo, como que todavía está ese estigma sumamente fuerte hasta los años 90, como que bueno, no sé si se conocen el tema de los grimorios, que bueno, hoy en día como que se está reivindicando un poco como lo que antes llamaban brujería, ahora como lo que se le llama como las prácticas modernas de lo que antes se le consideraba brujería, que son utilizar el grimorio y como esta como conocimientos principalmente de botánica, que eran los que antiguamente se reconocían como brujería, pero que en realidad eran conocimiento básico y que muchas mujeres practicaban porque eran prácticos, eran medicina en ese tiempo. Y actualmente muchas mujeres, bueno, hombres también, pero principalmente mujeres, están como formando esto que se llama como la Wicca, que yo la conocía, que es como esto que se le llama como, entre comillas, brujería moderna, pero en realidad es como una reivindicación a todo ese estigma que en la época medieval se le daba a las mujeres que tenían conocimiento. Y del por qué pienso que yo creo que hasta el año 90, incluso hasta hoy en día diría como que todavía se le llama como bruja a veces a las mujeres solamente por tener conocimiento. El otro día estaba viendo una película, recomiendo mucho, es buena, es chistosa, es de terror en realidad, que se llama Warlock, como de los años 90. Y bueno, es un brujo, es un hombre, y ahí aparece un grimorio. Y ahí se ve porque en los años 90 igual existió como un boom del tema de la brujería y de esto de los gatos negros y de que se hacían como pactos en Halloween y todo eso en Estados Unidos, con los gringos están locos. Entonces voy a recomendar, voy a poner lo de la Wicca acá, si alguien lo quiere buscar. Es una, entre comillas, una religión, sí, podría decirse muy interesante. A mí me interesa mucho leer sobre ello. Y la película, si la quieren ver, Ya. es muy buena. Gracias por la información. Claro, los grimorios que igual mencionamos al principio, que son las dos clases que faltan, que voy a traer algunos grimorios con contenido y todo los textos originales, y vamos a ver más en detalle eso. Pero claro, este estigma sigue hasta el día de hoy, la típica bruja como que vuela, que no sé, los gatos negros, el caldero y las pociones.
un prejuicio total. Aparte, bueno, por lo menos ahora hay un poco más de libertad de hacer lo que queráis y mientras no hiera a nadie no hay problema, pero ni compararlo con lo que pasaba en ese entonces. ¿Cuánta gente murió por esto? Esto es un verdadero libro maldito. Lo peor era que pensaba distinto, ya, te matan. Sí, totalmente. Sí, una intolerancia respecto a la idea distinta o el tratar de buscar alguna respuesta totalmente ajena a la que proponían, ¿no es cierto?, a la iglesia, que es derechamente acá no hay remedio, ustedes no, hay que erradicarlos. Se Así es. eliminan. Vamos con el último libro de la clase. Que a todo esto Melissa nos hizo el pase genial para hablar Sí. de la Biblia satánica y algunos grimorios. Bueno, la del Codex Gigas se conoce como la Biblia del Diablo y a veces se confunde con que es la Biblia satánica, que tiene su origen en Estados Unidos, es contemporánea, del año 1969. El autor es Anton Sandor Lavey, que era un ocultista, falleció y creo que también fue mago y músico. Y habla de religión y satanismo, íntegro así, for real. Y este libro también existe. Está traducido en español. Sí, lo que parece. Y la portada es bien satánica, si se puede decir. En una página estaban sorteando una copia. Pero es bien interesante. ¿Por qué? Porque plantea varios temas que, por ejemplo, los que tengo acá, que son las 9 declaraciones satánicas. Podría decirse que son los mandamientos de este movimiento, de esta secta, de esta religión, como lo quieran llamar. Mauri, ¿los quieres leer? Me da un poco de miedo. Nah. No. A ver, la Biblia satánica, las 9 declaraciones satánicas. Satán representa la complacencia, el lugar de la abstinencia. Satán representa la existencia vital, el lugar de sueños espirituales. Satán representa la sabiduría perfecta, el lugar del autoengaño hipócrita. Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen, el lugar del amor malgastado en ingratos. Satán representa la venganza, el lugar de ofrecer la otra mejilla. Satán representa la responsabilidad para el responsable, el lugar de vampiros psíquicos. Satán representa al hombre como otro animal, algunas veces mejor, otras veces peor que aquellos que caminan en 4 patas, el cual por causa de su divino desarrollo intelectual se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Satán representa todos los así llamados pecados, mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional. Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido, ya que la ha mantenido en el negocio durante todo este tiempo. Claro, y vemos como varias como Me declaraciones. gustó ese lema. Me lo voy a tatuar. Y algunas son bien como... Yo no lo encuentro nada de malo, ¿eh? Por ejemplo, eh, no sé, pues, amabilidad hacia quienes la merecen en vez de gente que no lo merece. Hay varias que son como que a veces es peor que un animal que camina en 4 patas. Yo no encuentro razón si hay personas que son malísimas, así En una como... ley que eran como datos de ese libro y decía de que los que violaban, ya sea mujeres, niños, hombres, lo que sea, ellos tenían su lugar ya predestinado, así de que si quería vengarte de ellos no hay problema, y si es que quiere pegarle o hacerle cualquier tontería no hay problema. Claro, de eso trata esto. No es que sea como un grupo donde si tú eres ladrón o violaste o eres muy malo, te van a recibir con los brazos abiertos, sino que es como, no, esto es como, eh, eres como el peor de los males y si te matan no hay drama aquí porque te lo mereces, ¿cachai? Yo creo que viene un poco a justificar el comportamiento humano. Sí, eh, es como el ser humano como, es eso, un Algo humano y malo sí, pues, hay que ¿cachai? hacer. sí, Como que la Biblia católica, cristiana o whatever, religión que sea, no sé, pastafarista incluso, sí. viene a decirnos como finalmente el ideal, ¿no es cierto? Una base moral, ética, etcétera, pero esto viene como a incluso describir un poco el comportamiento humano, ¿cachai? Que hemos venido teniendo en las últimas décadas, Sí. ¿cachai?
Sí, aquí se Como explica que más cercano como a lo real que a lo que buscan practicar quienes lo predican, pues, ¿cachai? claro, se explica que el humano es un humano y se equivoca y es un ser imperfecto y que no puede cumplir con lo que pide la religión como cristiana, si se puede decir. No puede vivir como al pie de la letra lo que se pide. Entonces, aquí se enfatiza en la humanidad de las personas, po. Claro. Bueno, se divide en 4 secciones este libro. El primero es el libro de Satanás. Si puedes leer lo que incluye ahí. Claro. El diablo ha sido atacado por los hombres de Dios sin reservas ni miramientos. Nunca ha habido una oportunidad, hablando ficticiamente, para que el príncipe oscuro hable de la misma manera que los voceros del Señor del Bien. Claro, aquí dice que no. Siempre se habla mal del diablo, pero el diablo nunca se ha podido defender de lo que dicen de él. Entonces, este movimiento está ahí para eso, para defender a Satanás. Claro. Y este es un extracto del capítulo 3 del versículo 7 de este libro de Satanás, que menciona lo que dice ahí, pues. Odia a tus enemigos con todo tu corazón, y si un hombre te abofetea en la mejilla, abofetéale en la otra. Abofetéale con toda tu alma, pues el velar por uno mismo es la ley más excelsa. Aquí habla, Me encanta esa frase. obviamente con lo que se menciona en la Biblia. Ofrece la otra mejilla, no señor, pégale. Toma. Si te pegan, dale más fuerte. Claro, Defiéndete. Sácale la defiéndete. chucha. Me acuerdo de mi papá cuando me decía, si te molestan y te pegan, defiéndete, pégale nomás. Tu papá es satanista, ¿viste? Sí, no lo quiero reconocer. Te lo voy a preguntar. Entonces, es interesante por lo que plantea acá. Y a veces uno le encuentra razón y quizás es más satanista que del otro lado. El segundo libro es el libro Lucifer. ¿Puedes leer lo que mencioné ahí, por favor? Por supuesto. El libro de Lucifer. Dios puede hacer todo lo que al hombre le está prohibido hacer, tales como matar gente, hacer milagros para gratificar su voluntad, ejercer control sin ninguna responsabilidad aparente, etc. Si el hombre necesita tal Dios y reconoce a ese Dios, entonces está adorando una identidad que ha inventado un cerebro humano. Por lo tanto, está adorando al hombre que inventó a Dios. Claro. Dios te pide que hagas ciertas cosas que Él hace sin miramiento, como matar, por ejemplo. Entonces tú no puedes matar. No sé si será así como no tienes tienes que ser Dios para poder matar, pero ahí entra en un tema de contradicciones totalmente. Si se ve como eso, como un acto divino, la misericordia y todo eso queda como en el suelo. Y claro, aquí entra el tema de adorar al hombre que inventó a Dios, que le Pero inventó el siento que cerebro hay humano. una reflexión súper importante acá porque, de cierta manera, cuando este sujeto, el señor Papa Negro, viene a proponer, ¿no es cierto?, la Biblia satánica, obviamente se da por hecho la existencia de Satán, ¿cachai? Sí, 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 sí. De cierta manera. Pero en este punto, como que incluso da de manera súper sarcástica a entender que finalmente el miramiento de creer en un Dios es netamente la existencia, es netamente adorar algo que fue creado por la imaginación del hombre, Ujú. ¿cachai? Dudando de su existencia, po. Pero resulta que si tú, de cierta manera, afirmas la existencia de algo, la otra parte también es muy probable que exista, Claro, ¿cachai? es verdad. El tercer libro de este compendio, libro de Lucifer. Dios puede hacer todo lo que... No, abajo, perdón. Se Sí. busca, se busca Dios, vivo o muerto. El Dios al que salvas podría ser tú mismo. La era satánica, el infierno, el diablo y cómo vender tu alma. Los 4 príncipes de la corona del infierno. Los nombres infernales, amor y odio. Sexualidad satánica. No todos los vampiros chupan sangre. Complacencia y no compulsión. Sobre la elección del sacrificio humano. Vida después de la muerte a través de la satisfacción del yo. Celebraciones religiosas y la misa negra. Sí, esos son todos los contenidos que tiene este libro. Hay unos bien interesantes como complacencia y no compulsión, que se refiere a uno hacer las cosas que a uno le dan placer y no abstenerse de las cosas que el cerebro te quiere, pero por obligación no debes hacer. Se ven los nombres infernales también, hay como un pequeño glosario de entidades. Este libro tiene todo. Si quieres ser como satanista, es prácticamente la Biblia satánica. Se busca Dios vivo o muerto, sexualidad satánica,
No todos los vampiros chupan sangre, se refiere a que hay gente que te extrae energía supuestamente solo por estar cerca, como la negatividad. También se trata de eso. Y tengo aquí un extracto del libro de Belial, que trata la teoría y práctica de la magia satánica. 3 tipos de ritual satánico, la cámara ritual y los ingredientes de estos rituales porque este libro te enseña a hacer los rituales y a obtener lo que quieres. Por ejemplo, ahí puedes leer un poquito de la imagen que puse. ¿La leo completa o...? No, puedes leer los 3 primeros, no, para no extendernos Ya. tanto. Observaciones a tenerse en cuenta antes de comenzar un ritual. Uh-huh. Primero, la persona que celebra el ritual debe estar de cara al altar y al símbolo de Baphomet durante todo el ritual, con excepción de otras posiciones que sean indicadas específicamente. 2. Si es posible, el altar debe estar del lado oeste. 3. En rituales que sean celebrados por solo una persona, no es necesario el papel de sacerdote. Cuando haya más de una persona en una ceremonia, una de ellas debe hacer las veces de sacerdote. En un ritual privado, el celebrante debe seguir las instrucciones que se dan para el sacerdote. Muchas gracias. Sí, ahí te da el inicio del ritual satánico y claro, aquí se menciona todo, paso a paso. Qué decir, cómo decirlo, qué tener, muy detallado. Y finalmente tenemos el libro de Leviatán, que es la última parte de la Biblia satánica, donde se enseña a invocar a Satán, conjuros de deseo, destrucción y compasión, el lenguaje que usar y las llaves enoquianas, que son estos como conjuros que hay que recitar en el lenguaje enoquiano, que es el que se ve en la imagen, para que el ritual tenga efecto. Y aquí adjunté yo la primera llave, que es el primer conjuro. ¿Puedes leer lo que dice arriba? Por supuesto, la primera clave enoquiana representa una proclamación inicial de Satán, declarando el principio de las leyes de las teologías temporales y de los poderes perdurables que residen en quienes son lo suficientemente intrépidos para reconocer los principios y absolutos ternales. Claro, y después viene la primera llave, que es recitar en enoquiano, idioma que no conozco cómo se pronuncia, pero ahí aparece, para poder abrir el tema del ritual. Mira, Y nos pregunta si esto es como una contraparte del Levítico en la Biblia. puede ser, ¿sabes? Que no había pensado así, porque el Levítico te detalla cómo se hacía el altar de Dios, cómo se construyó y todo, pero la Biblia no tiene rituales que yo sepa, ¿sí? Más que Leviatán se supone que es un monstruo marino que se dice que fue creado por Satanás. Claro, Leviatán es uno de los 4 que está mencionado como entre los top del infierno. Pero no sé si la Biblia es como derechamente rituales para hacer tal cosa. Más que la oración, eso según yo. La oración es como el... Ritual para No dice nada de rituales. No, pero no deja de ser interesante este libro Lavar los pies nomás. y los que, bueno, creen y quieren aventurarse en esta cosa, está a disposición ahí, internet lo tiene todo. Álvaro. En los mensajes puse los mandamientos que se supone que son. Muchas gracias. Y algún No, valiente ahora que lo quiera replicar, no sé dónde sacar los ingredientes tampoco. Pero igual no es como andar buscando gente para sacrificar. Si bien hay una parte del libro que leí que se menciona cómo elegir el sacrificio humano, el autor critica a quienes usan como sacrificio a criaturas que no quieren ser sacrificadas, que sacrifican animales, por ejemplo, o gente que no desea ser sacrificada y los trata como a los peores demonios, así como en vez de Por sacrificar eso existe el suicidio colectivo y los sacrificios que son de los mismos seguidores. claro, por eso tiene que ser Por eso todo mismo se basan en varias películas de terror. tiene que ser todo como consensuado. Y acá hay un comentario interesante, disculpa Álvaro. Dale, ¿no? Y encuentra que este libro no se sostiene en sí mismo porque es más que nada como un reaccionario en respuesta al cristianismo. Sí, también lo critican por eso, pero siempre se deja como ahí, disponible. Pero yo lo encuentro interesante. Más no lo haría.
No, sí, yo también encuentro totalmente interesante poder leer esta opinión, pero también me pasa lo mismo, o sea, es lo como te comentaba antes, ¿cachai? Que siento que hay ciertas incongruencias, o sea, que hay como un afán de cierta manera, bueno, o sea, yo quiero aclarar al principio que no soy creyente, Ujú. pero hay como un cierto afán como de menospreciar un poco la visión de quien cree, ¿cachai? Asumiendo que simplemente está creyendo la imagen que algún hombre tuvo alguna vez en la existencia, pero a la vez estamos como, ¿no es cierto?, afirmando o creyendo, ¿no es cierto?, en la contraparte de esa Sí, creación humana. eso es verdad. Es como, finalmente, es como para llevarle la contraria nada más, Es un ¿cachai? autosabotaje. Es un autosabotaje, ¿cachai? Sí, po. Como, más que algo que sea como propiamente tal, aparte no sé de dónde habrá sacado toda la sabiduría este señor Calvito, este texto, Claro. no sé si se habrá ido el mismo dentista que el gallo de la cienciología, Del pero Excalibur, claro. No sabemos. Pero aquí está. Yo lo traje para generar un poco de debate. Ese era el último texto. ¿Tienen comentarios, preguntas, algo que aportar? quizás le hicieron el emparedado también, nos dicen. Lo escribieron anoche. Le hicieron selladito, como dijo alguien más arriba. Bueno, compañeras, compañeros, compañeres, con esto terminamos la segunda sesión Sí. de libros, Que viene libros para satánicos. la tercera tenemos, empezamos con los Grimorios, la clavícula de Salomón, que es uno bien conocido, el diccionario infernal también, y otros más. Ese es en el próximamente. Nos encontramos entonces el próximo viernes a las 8. Así es. Nos Muchas gracias quedan, por venir. así que los estamos esperando. Y si tienen gente que Gracias. creen que les pueda interesar, siéntanse libres de invitarlos. Ya no hay ningún problema de que no hayan asistido a las dos sesiones anteriores, ya que vamos a seguir viendo textos nuevos. Así que nos vamos a encontrar la próxima semana. Chao. Vamos a hacer una nueva secta. Álvaro, ¿qué es lo que provocaste? No. No me vean Chao, como un gracias por líder. el taller. Yo no quiero liderar nada. Secta biblioteca. No, puede ser una, en vez de jerarquía, un dominio horizontal. No Ah, tiene por claro. qué haber un líder. Todo al mismo nivel. Sí. Sí, está bien. Somos un Puedo ser. directorio. Está bien, sí. Una coordinadora. Claro. Una Gracias por coordinadora. la idea, Galaxy A30. Una secta sin fines de lucro. Club de lectura maldita. Una federación. Gracias. Que tengan buen fin de Chao. semana. Chao. estén bien. Igualmente, chao. Chao, gracias. Buenas noches. Faltó. Los vimos, cabros. Chao.